Realizado en los balances de masa y energía de los sistemas de contacto indirecto, los de difusión de vapor para el procesamiento de la alimentación. De intercambiadores de contacto directo. Contacto directo significa que no hay una capa, una cosa metálica ahí que separe el alimento del vapor, ¿no? El vapor se aplica directamente y entonces eso se llamaba aquí en México vapor vivo. Se hacía en ollas grandes y se le ponía vapor a las pulpas, a la crema pastelera, al puré de tomate, etc. Hasta que, bueno, salieron estos intercambiadores y entonces se usa mucho en industria alimentaria. Entonces, la cosa es que el contacto directo viene porque el alimento se alimenta, o lo que vamos a procesar, se alimenta, realmente esto es como para alimentos semisólidos, de tipo, no para Gerber, porque los Gerber se preparan en casquitos, o sea, se envasan y ahí se esterilizan, sino para purés de tomate, cremas pasteleras. En el caso de la crema pastelera, es la crema esa como amarillita que luego está en algunos panes, ¿no? En las berlinesas que vienen rellenas con una crema amarillita, esa es la crema pastelera. Y se produce a nivel industrial porque en la panadería se usa muchísimo, ¿no? La encuentras que en un paisito, en cualquier lado. Entonces, la crema pastelera en particular se hace con almidón, agua y sabor a vainilla, ¿no? Y azúcar, etc. Pero lo que requieres es que el almidón gelatinice, ¿no? Que es lo mismo cuando haces un atolito, ¿no? Que requieres que se haga espesito, ¿no? Eso es gelatinización del almidón. Entonces, para gelatinizar y procesar la crema pastelera, pues se usan estos. Entonces, se inyecta el alimento o lo que vamos a procesar, se inyecta por arriba, pasa por unas, no son bodegas, pasan por un aparatito que lo convierte en gotitas individuales, ¿no? Para que no esté en forma de plasta, y el vapor generalmente entra por abajo, de tal forma que se encuentra con las partículas de alimento, se encuentra y las envuelve y se condensa sobre las partículas y de esa manera las procesa térmicamente, ¿no? Y aparte que se condensa, se va a quedar ahí y se va a mezclar con el alimento y va a cambiar su composición. Se usa mucho para dar un contenido de sólidos exacto, de acuerdo a las normas de los productos, para los alimentos que vamos a estar procesando. Entonces, se utilizan estas cosas, son unos tubos que tienen una perforación acá, son de acero inoxidable, y entonces lo que hace es que el alimento entre y lo convierte en pequeñas gotitas o partículas de alimento, ¿no? Que se van a encontrar con el vapor y entonces se van a procesar térmicamente por el hecho de que el vapor se va a condensar en la superficie de la partícula y va a transmitir todo su calor latente y sensible, ¿no? Y después va a quedar mezclado en el alimento. Generalmente estos intercambiadores funcionan como mezcladores, ¿no? Como un mezclador cualquiera. El balance de masa es para un mezclador, dos corrientes que entran, se mezclan y sale una tercera corriente con otra composición, que es el principio de los mezcladores. Metes dos cosas ahí de composición diferente y los mezclas y sale una cosa que tiene una composición diferente. Nosotros lo hacemos, por ejemplo, cuando hacemos café, ¿no? Echamos el café, el azúcar, el agua y mezclamos y de la taza sale una cosa ahí que es diferente, ¿no? Entonces, simplemente mezclamos. Bien, entonces aquí para ver un poquito cómo son, y que no se nos olvide, no son espreadores. Los espreadores son los que tienen, por ejemplo, en el spray de pelo, ¿no? Esa bolita que está arriba es un espreador, y lo que convierte es en su botecito de spray, trae una lata, una cosa ahí, una goma para el pelo, líquida, y un gas que generalmente es nitrógeno o helio, ¿no? Lo más barato que se puede. Y entonces la valvulita lo que hace es que hace una mezcla del gas con la lata y salen unas gotitas ahí muy finas que te las pones y ya te aplasta el pelo, ¿no?
entonces quita los gallos y todo. Igual en los productos de limpieza, cuando tú haces esto, el popotito jala el líquido de la botellita y por acá por otro lado mete aire de la atmósfera y sale ahí una dispersión de gotitas, ¿no? Cuando hacemos el limpiador, el ajaz o el de para los limpios. Entonces aquí es lo mismo, pero no se jala aire, sino que el alimento entra y se va a convertir en gotitas. Los agujeros son mucho más grandes que los de un enfriador. Si recuerdan la de la válvula del espejo, apenas se ve el agujerito, ¿no? Y la válvula de los productos de limpieza. Acá los agujeros son bastante grandes, entra el alimento y se convierte en pequeñas partículas, ¿no?, de alimento que se van a encontrar con el vapor y se van a procesar. Hay de varios tipos, hay estos que tienen, en vez de tener un fondo salido, lo tienen está dentro, y hay unos que puedes poner varios y entonces sacan partículas de determinado tamaño. No son refrigeradores, son particularizadores del alimento, o sea, no tienen un nombre así. A veces se conocen como toberas, ¿no?, pero son dispersores del alimento. Imagínate una taza como un puré de tomate que lo quieres convertir en partículas. Necesitas una cosa como una regadera, como es más grande. Bien, entonces tenemos aquí la entrada del producto, ¿no?, con estos dispositivos, y por acá abajo pues va a entrar el vapor, va a ponerse en contacto con el alimento, más que infusionarlo. Infusión es que le da ahí como un toque de vapor, depende de la intensidad del proceso de procesamiento del alimento. Pero también, por ejemplo, ¿han oído las bebidas infusionadas? ¿No? Que ahora hay vodka infusionada de no sé qué, o sea, bebidas infusionadas de infusión. Lo que hacen allá es que a la bebida le infusionan, o sea, le meten una corriente de un compuesto que le va a dar un sabor, un olor ahí como muy leve, como una infusión. O sea, infusión también nos referimos cuando hacemos un té, que no lo hervimos, sino que nada le hacemos a la bolsita así y te queda ahí una cosita muy vívida. Aquí es más o menos lo mismo. Bueno, este principio se usa para esos alimentos o para esas bebidas que están infusionadas con mango o con naranja o con una... Bien. Entonces, estos balances los vamos a ver de acuerdo al ejemplo 3.5, en donde ya habíamos platicado que es un alimento que tiene un contenido total de 12%, de sólidos de 12%, y se calienta mediante inyección de vapor en uno de estos intercambiadores. Para lo cual se utiliza vapor a esta presión, que le va a corresponder a una temperatura de 125, y el producto vendrá al sistema de calentamiento a 50, es su temperatura inicial, con esta velocidad de flujo mágico, 100 kilogramos por minuto, para que se den una idea de la dimensión del intercambiador, y se va a calentar hasta 120, que va a ser su temperatura de proceso, y a esa temperatura va a salir del intercambiador, pero ya revuelto con agua. El calor específico del producto va a depender de su composición, de su fracción másica de sólidos y de su fracción másica de agua. Aquí en este producto nos dan el CP del alimento al 12%, ¿no? Y tenemos que calcular el CP del alimento, que tiene que quedar a una concentración de 10% de sólidos, y el resto es agua. Entonces vemos que le aumentamos agua, porque aquí tiene 88% de agua, y cuando salga 10% de sólidos va a tener 90% de agua, 2% más. Y eso es a partir por medio del vapor. Tenemos que determinar la cantidad y calidad del vapor, ¿no? Ya entendemos que si tenemos que determinar la calidad es un vapor húmedo. En estos intercambiadores se usan mucho vapores húmedos, porque los vapores saturados tienen demasiada energía, podrían sobreprocesar el alimento. Y eso pues no nos gusta, ¿no? No nos conviene. Y el producto tiene que tener un contenido de 10% de sólidos. Entonces lo que va a rebajar el contenido de sólidos en el producto final va a ser el vapor que le infusionemos o que le difundamos, que se va a condensar en las partículas y las va a dividir en sólidos. Entonces tenemos, para el alimento, pues conocemos esto de acá. Para el alimento que entra, que ingresa al sistema, sabemos que tiene 12% de sólidos, es una fracción de sólidos de 0.12, un flujo másico de alimento de 100 kilogramos por minuto, un CP a esa concentración de sólidos de 3.936
y una temperatura de entrada de 50 grados. Del producto sabemos que tiene que quedar al 10% de sólidos y se tiene que alcanzar con la cantidad de vapor que le metamos, porque las características del vapor están definidas, tiene que alcanzar una temperatura de proceso de 120 grados centígrados. Del producto no conocemos el flujo másico del producto ni el CP del producto. Son dos variables, hay dos incógnitas que hay que calcular. Ahí van dos variables. Del vapor sabemos que está a una presión de 232 kilopascales, a lo cual dentro de la tabla del vapor saturado le corresponde una temperatura de 125 grados. Es una temperatura alta porque el contacto del vapor con el alimento es muy cortito, ¿no? Pero vamos a ver que el vapor tiene una calidad muy bajita, lo que es importante para no dañar el alimento. Y del vapor desconocemos el flujo másico de vapor. Como se trata de encontrar la calidad del vapor, pues ya deducimos que tenemos que tener alguna ecuación para poder calcular la cantidad de vapor húmedo, y calculando esta podremos conocer esta. Entonces tenemos 5 incógnitas y tenemos que utilizar 5 ecuaciones independientes, como hemos venido aprendiendo en las independientes, ¿no? Bien, este tipo de intercambiadores, el alimento es difusor. El tipo de intercambiador funciona de esta manera: el alimento se introduce al difusor y donde se van a formar partículas de alimento, no gotitas, plastitas chiquitas, y el vapor entra por la parte de abajo del intercambiador, se encuentra con el alimento, se condensa sobre las partículas y pasa a formar parte del alimento. Lo que les puse ahí abajo rojo, vamos a ver un poquito en el aumento, que es acá como lo dice así, aquí. Ahí está, ¿no? Entra el alimento y se forman partículas, y después el vapor entra por abajo, y esa nube de vapor húmedo, realmente es un vapor húmedo, va a quedar condensado y se va a mezclar con el alimento, y después vamos a tener algún dispositivo de mezclado. En este caso, este intercambiador tiene una bolita abajo que mezcla, ¿no? A la salida, conforme va pasando el alimento, lo va mezclando. Pero hay otros intercambiadores que tienen una paleta que raspa la pared para desprender el producto procesado y aparte mezcla. Entonces, tenemos que el producto a la salida tiene que tener 10% de sólidos, cuando a la entrada tiene 0.12. La dilución la va a hacer el vapor que se condensa en el alimento. Entonces, al mezclarse, el vapor transfiere su energía calórica a las partículas, ya que se va a condensar sobre ellas, y en la parte inferior del intercambiador va a haber un dispositivo, ¿no?, que va a mezclar el alimento con el agua y va a salir el producto de esta concentración de sólidos. Nuestro trabajo es diseñar la cantidad de vapor que se requiere para diluir el alimento a esa concentración. O sea, es diseñar el proceso. Aquí no vamos a venir a diseñar equipos. Generalmente en la industria alimentaria muchos equipos se compran en Alfa Laval y otras marcas por el estilo. Alfa Laval es una marca noruega o sueca, de por ahí, es nórdica, y los equipos en la industria alimentaria se compran de tal forma que se vean, que tengan resistencia mecánica, y son inversiones que se hacen como para 35 años, ¿no? O sea, que te dure ahí, no vas a estar cambiando cada año de intercambiador, sino que te vas a quedar con uno que te sirva para los procesos que tienes y que además sea versátil para que puedas introducir productos nuevos, ¿no? Desarrolles productos, eso es importantísimo en la industria alimentaria. Yo creo que es la parte más importante, el desarrollo de nuevos productos que atraigan al consumidor y que lo hagan comprar, ¿no? Les comentaba yo a un alumno que tengo de tutoría que quiere estudiar esta licenciatura, que el otro día me quedé así y dije, wow. Bueno, yo me había quedado así de wow, porque ahora venden los detergentes para ropa y los suavizantes en hojitas. Son unas hojitas que parecen de plástico, ¿no? Son caros, pero la ventaja es que ya no produces estos envases de plástico que van a producir después microplásticos, y el planeta está bien contaminado por microplásticos. Y bueno, parece que la contaminación ya es irreversible. Y pero la hojita es una hojita así como un hilito, pero se disuelve en el agua y pues, te lava la ropa también. Son buenos. Y el otro día fui al súper y me quedé así, porque venden igual una hojita que tiene los condimentos y el puré de tomate y todo para hacer una sopa.
Entonces te la venden en una bolsita, es caro también, pero ya no tienes que echar el tomate, le echas la hojita, así como en el futuro, y ya está, ya tienes tu caldito ahí para hacer sopa de fideo o algo así. Me quedé con la boca abierta, o sea, ya los detergentes me habían dejado así de wow, pues en un alimento más, ¿te imaginas eso? Ya no tienes que tener la latita y qué sé qué, o sea, te echas la hojita y en un abrir y cerrar de paquetito, ya quisiste. Bien, entonces tenemos los datos extraídos del proceso y tenemos ahí el método. El método, como habíamos dicho, pues es un método que proponemos para poder resolver este problema. En este problema, como hay un cambio en el contenido de sólidos en el intercambiador, el producto cambia, pues se antoja que podemos resolver con balances de masa. Entonces se van a utilizar balances de masa y energía para este tipo de intercambiadores y se obtendrán cualquier dato termodinámico que requiramos del vapor de la tabla de vapores saturados A4.2. Entonces el diagrama del proceso pues es una caja negra como siempre. Entonces tenemos que al proceso entran dos corrientes, ¿no? La del vapor, que no contiene sólidos, y la del alimento, que contiene su 12% de sólidos. Se van a mezclar aquí adentro y posteriormente va a salir una cosa mezclada, una cosa diferente de lo que entró, un producto, ¿no? Entonces el balance de materia que se usa aquí es el típico para un intercambiador, en donde la corriente A se mezcla con la corriente B y se produce la corriente B, ¿no? La del producto. Entonces tenemos que entra el vapor a 125 grados centígrados o 270 kilopascales. El alimento tenemos todos los datos ahí y del producto pues nos faltan varios datos, ¿no? Entonces tenemos 5 variables, requerimos 5 ecuaciones independientes para resolver acá. Entonces vamos a empezar con las primeras ecuaciones independientes que van a ser el balance de masa, ¿no? ¿Por qué el balance de masa? Porque conocemos aquí conocemos en la entrada el flujo másico y el contenido de sólidos y a la salida el contenido de sólidos. Si hacemos un balance global obligatorio, ¿no? Para este sistema y después hacemos un balance de sólidos, eliminamos la incógnita del vapor, del flujo másico del vapor, porque el vapor no lleva sólidos. Entonces es un truco, vamos a decir, que aprendemos en balance de masa, el hacer un balance de sólidos para eliminar la corriente de agua, ¿no? En este caso el vapor, y tener solamente un incógnito. Entonces vamos a ver, ahí surgen dos ecuaciones independientes, el balance general y el balance de sólidos. Entonces tenemos acá. El balance general, pues es la entrada de las corrientes, el alimento que vamos a procesar, el vapor, ¿no? Se van a mezclar, o sea, la suma dice que esto se va a mezclar y van a producir una corriente que va a tener características diferentes, que es MP. En este balance general desconocemos MB y desconocemos MP. Solamente conocemos MA. Pero si hacemos un balance de sólidos, nos damos cuenta que conocemos MA y su contenido de sólidos, MP es incógnita, pero conocemos el contenido de sólidos. La ecuación de arriba se simplifica porque eliminamos el vapor, porque el contenido de sólidos del vapor es 0, MB se elimina, y entonces tenemos como una incógnita MP. Metemos números y despejamos MP y nos dice que MP va a ser igual a 120 kilogramos por minuto. Entonces, con este dato lo sustituimos acá, despejamos MB y averiguamos cuánto vale MB. Entonces, tenemos dos ecuaciones independientes, la ecuación de balance general y la ecuación de balance de sólidos. Son ecuaciones independientes. Y con eso resolvemos dos incógnitas. Bien, sustituyendo MP en el balance general y despejando MB, tenemos que el MB vale 20 kilogramos por minuto. Es decir, para 100 kilogramos de alimento con estas características, 20 kilogramos de vapor por minuto son suficientes para sacar el producto a 10% de sólidos. Entonces comprobamos el balance de energía porque pues, somos buenos ingenieros, ¿no? Y vemos que 100 más 20, pues 120. Entonces es muy sencillo. Y lo que usamos son dos ecuaciones independientes. Entonces ahora vamos a ver el balance de energía. Como habíamos platicado, el balance de energía es importante porque es diferente de lo que han estado viendo todo el tiempo, porque estos intercambiadores se considera
que tienen, cada una de las corrientes tiene una cantidad de calor y que en el intercambiador van a funcionar exactamente de esa manera. La cantidad de calor que lleva esta corriente y esta corriente se van a mezclar en el intercambiador y van a dar esta corriente de producto con esta cantidad de calor. O sea, 120 es que tiene una cantidad de calor, ¿no? Entonces, lo que dice el balance de energía es que es análogo al balance de masa. Los calores de las corrientes, de esta y de esta, se suman para dar un calor del producto que es el calor que lleva la mezcla, ¿no? Está aquí el balance de energía, se parece mucho al balance de masa. Entonces, ¿qué tenemos? Que el alimento trae una cierta cantidad de energía, ¿por qué? Pues porque se encuentra a 50 grados, ¿no? Si estuviera a 0 grados, cero energía, pero a 50 grados pues lleva un buen. El vapor lleva una cantidad de energía muy alta porque se encuentra a esta temperatura, independientemente de su entalpía, que vamos a ver que son como 2200 unidades de kilojoules de energía. Y el producto va a tener su propia energía porque alcanza una temperatura de 120. Entonces tenemos que el balance de energía lo podemos escribir como lo de abajo, ¿no? Vamos a poner el aumento. En donde estamos sumando los calores de las corrientes, la Q del alimento que entra, que es igual al balance de energía de cualquier alimento, ¿no? Depende de su flujo máximo, de su CP y de la temperatura de entrada. La temperatura de referencia va a ser la temperatura de las condiciones estándares de temperatura y presión, que son 0 grados y una atmósfera, ¿no? Para partir de una base uniforme, 0 grados, y darle toda la contribución de calor a TA, o sea, los 50 grados. La del vapor es un poquito diferente de la que habíamos visto, es el flujo máximo multiplicado por la entalpía del vapor húmedo, y bueno, por la eficiencia, ¿no? De manera rigurosa. Y aquí no hay un condensado, o sea, no le restamos la entalpía del condensado porque el líquido que se condensa dentro del reactor se queda con el alimento de salida o el producto. Y para el producto tenemos la misma filosofía, ¿no? que el alimento depende de su flujo máximo, la cantidad de calor que lleva, depende de su CP y depende de su temperatura de producto o de proceso. Igualmente la temperatura de referencia va a ser una temperatura de condiciones estándares 0 grados centígrados, ¿no? Para tomar vamos a hacer una línea base y que la contribución de los 120 grados que lleva el alimento se vea reflejado en el valor de calor del alimento, del producto, perdón. Bien, entonces, fíjense bien, estos calores van sumados y si ponemos en esa ecuación las ecuaciones desarrolladas, pues tenemos la ecuación de aquí arriba, ¿no? Desarrollando el balance de energía, tenemos que el calor del alimento más el calor del vapor es igual al calor del producto. Aquí ponemos la eficiencia es igual a 1, porque estos intercambiadores, a la hora de no haber una barrera metálica o algo que se ensucie, que impida la transferencia de calor, tienen una eficiencia de transmisión muy alta. Hay calor que se pierde porque se está disipando al medio ambiente, pero se considera que es tan poco que realmente no influye en el balance. Entonces, y en este caso en particular no nos da la eficiencia del intercambiador, la supongo de 1, ¿no? Para estos intercambiadores siempre la eficiencia pues, va a ser alta. La TR, que es la temperatura de referencia, pues es la temperatura a las condiciones estándares de temperatura y presión, 0 grados centígrados y una atmósfera. Y tenemos que... Y entonces tenemos que, cuando ponemos las ecuaciones desarrolladas para el balance del calor, tenemos dos incógnitas que surgen aquí. La entalpía del vapor húmedo y el CP del producto, porque MA, CP, A, TA, MB, MP y TP las conocemos. Entonces nada más tenemos aquí el CP del producto y la entalpía del producto. Necesitamos dos ecuaciones más para resolver estas dos, ¿no? Pero además vamos a necesitar una tercera para encontrar la calidad del vapor. Para poder encontrar la calidad del vapor tenemos que conocer la entalpía del vapor húmedo. Entonces necesitamos, para terminar de resolver el problema, necesitamos tres ecuaciones, de las cuales pues, dos están aquí muy fáciles. CP del producto lo podemos calcular a partir de esta ecuación condensada de CP, donde tenemos que conocer el CP de los sólidos
¿no? Para la concentración, el CP de los sólidos a partir del CP del alimento que entra, y después considerar la concentración del producto para encontrar el CP del producto. Estas fracciones básicas cambian a punto 1 y punto 9. Entonces tenemos aquí pues, todas las ecuaciones que requerimos, ¿no? Para terminar de resolver. Entonces lo que sigue es resolver para el CP, que es lo más fácil. Entonces vamos a ver ahora el cálculo del CP. Entonces el cálculo del CP, a partir del CP del alimento se obtendrá el valor del CP de los sólidos para poder calcular el CP del producto, ¿no? Ese es el método con el que vamos a resolver. Vamos a ponerle aquí un ejemplo para que se vea mejor o no nos distraiga. Entonces tenemos, para el alimento en la entrada, tenemos que tiene una fracción de sólidos de 0.12 y por lo tanto tiene una fracción de agua de 0.88, ¿no? La temperatura del alimento es 50 grados y el CP del alimento es de 3.936 cuando tiene 12% de sólidos. Entonces, nos dan la temperatura, tenemos que tomar el CP del agua a esta temperatura. Entonces, para calcular el CP de los sólidos vamos a utilizar el CP del alimento al 12% de este lado de la ecuación y las fracciones las conocemos, el CP del agua 50, pues es un dato que podemos sacar de las tablas, ¿no? De características del agua y queda como incógnita el CP de los sólidos. Metemos números, el CP del alimento al 12%, el contenido de sólidos a esa concentración, el contenido de agua y el CP del agua. Entonces, nada más hacemos ahí, despejamos el CP de los sólidos y nos dice que el CP de los sólidos es igual a 2.661 kilojoules por kilogramo. Con este CP de los sólidos puedo calcular el CP del producto que está más diluido, ¿no? Y es lo que sigue, es el cuadrito que sigue. Entonces, para el producto procesado sabemos que tiene una fracción de sólidos de 0.1 y por lo tanto tiene una fracción de agua de 0.9. La temperatura de proceso o del producto es 120. El CP del producto se toma, para calcular el CP del producto vamos a tomar el CP del agua ahora 120, que tiene un valor de 4.232. Podemos tomar el valor promedio ese de 4.178, pero aquí para ser más exactos, pues, estamos tomando el CP a las temperaturas correspondientes, el CP del agua a las temperaturas correspondientes. Entonces ahora, con el valor de CP de los sólidos, que suponemos que no cambia en un gran intervalo de temperatura, calculamos el CP del producto con la composición propia del producto. 10% de sólidos, 90% de agua. Con nuestros valores de CP tenemos que el CP del producto es de 4.025. Si lo comparamos con el CP del alimento que entró, que es 3.936, vemos que cambia en décimas realmente, ¿no? Cambia muy poquito, pero siendo ingenieros pues nos ponemos estrictos a calcular el CP. Entonces tenemos el CP del alimento que entra y el CP del producto. O sea, ya tenemos esos dos datos. Tenemos una incógnita menos. Si nos regresamos al balance de energía, me voy a regresar. Ahorita ya tengo esta incógnita. Entonces, la ecuación para resolver la entalpía del vapor húmedo, pues es el mismo balance de energía, porque conozco todo de ahí y conozco esta. Entonces, esa sería la cuarta ecuación. Conociendo la entalpía del vapor húmedo, esta ecuación me la brinco y me vengo a resolver con esta ecuación de calidad de vapor. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, para poder resolver la ecuación de balance de energía, primero pues, nos vamos a poner a calcular la entalpía del vapor húmedo. Entonces, el cálculo de la entalpía del vapor húmedo a partir del balance de energía general que habíamos planteado, vemos que ahora todo lo negro lo conocemos y solamente nos queda esa incógnita. Esta es la cuarta ecuación para resolver la cuarta incógnita. Entonces, despejamos HB, la entalpía del vapor húmedo, sustituimos, ¿no? Este módulo de MA-CPA-TA pasa al otro lado restando y este pasa multiplicando. Ya habíamos dicho que la eficiencia del sistema es 1 y le metemos números y encontramos que la entalpía del vapor húmedo es de 1940. Entonces,
la entalpía de este vapor, el valor, la magnitud, nos dice que es un vapor que tiene mucha humedad, o sea, mucha fracción de gotitas de líquido, tiene poca calidad, pero es suficiente para procesar el alimento. Entonces ya resolvimos la cuarta incógnita y ahora nos vamos a resolver la quinta incógnita, que es la fracción del vapor o la calidad del vapor. Entonces, cálculo de XB. Cálculo de XB, nos vamos a las tablas de vapor saturado, porque ya recordamos que el vapor húmedo está compuesto de vapor saturado y gotitas de líquido saturado. Entonces nos vamos a la tabla y a la temperatura de 125 encontramos que la entalpía de las gotitas de líquido o de líquido saturado es de 524.9 y la entalpía del vapor saturado es 2713. Entonces sustituimos allá, despejamos XB, sustituimos en la ecuación de H de entalpía de vapor húmedo o utilizamos ya la ecuación despejada de calidad de vapor, ¿no? Y metemos los datos que conocemos. La entalpía del vapor húmedo es 1940, la de las gotitas de líquido es 524 HC y HC, y la del vapor saturado es 2713. Hacemos el cálculo y nos dice que es igual a 0.63 XB. Multiplicado por 100 nos dice que es un vapor que tiene 63% de calidad. Como habíamos visto, está a una temperatura muy alta, pero una calidad muy baja, ¿no? Suficiente para procesar el alimento y promover la condensación de las gotitas de agua sobre las partículas de alimento que estamos produciendo ahí. Entonces tenemos que teníamos 5 incógnitas. ¿No? Teníamos 5 incógnitas, el flujo másico del producto y el flujo másico del vapor. El flujo másico del producto lo encontramos con la ecuación de balance de sólidos para ese sistema. El flujo másico del vapor lo encontramos con la ecuación de balance general, que es independiente de la de sólidos. El CP del producto lo encontramos con la ecuación de CP. Primero calculamos los sólidos, el CP de los sólidos del alimento en general, y después calculamos el CP del producto con ese CP de los sólidos, pero con las composiciones del producto. La entalpía del vapor húmedo lo calculamos a partir del balance de energía, porque conociendo el CP ya nada más quedaba esta como incógnita, y conociendo la entalpía del vapor húmedo nos fuimos a calcular la calidad del vapor. Entonces usamos estas ecuaciones independientes que están aquí. El balance general de masa, que es este, el balance de sólidos, que es independiente de ese, el balance de energía desarrollado, en donde CP es una incógnita, pero resolviendo CP de los sólidos y luego CP del producto, podemos dejar como incógnita solamente esta entalpía, y al utilizar esta ecuación para conocer la entalpía del vapor húmedo, inmediatamente podemos utilizar la ecuación de fracción de vapor para conocer la calidad del vapor, que es lo que nos encomendaron o nos pidieron que conociéramos de este proceso. Entonces vemos que teníamos 5 incógnitas y utilizamos 5 ecuaciones independientes, ¿no? Bueno, pues como ingeniero ya. Entonces, ¿para qué sirve calcular la calidad del vapor? ¿Para qué servirá? Pues porque ya conocemos el flujo másico del vapor y conocemos la calidad del vapor. Se puede calcular el volumen específico del vapor húmedo para reportar el gasto requerido de vapor para este proceso. Ya habíamos dicho que el de la caldera nos va a entender, perdón, si le hablamos de gasto, ¿no? Entonces lo que hacemos es que vamos a las tablas de vapor saturado y sacamos la entalpía el volumen específico de las gotitas de agua, de ese vapor húmedo, y el volumen específico del vapor saturado a la temperatura a la que se encuentra el vapor húmedo, 125. Y calculamos, con la calidad que tiene el vapor, podemos calcular el volumen específico del vapor, ¿no? Con su composición 63% de o X de 0.63, con los datos de vapor, gotitas de líquido y el de vapor saturado. Y sacamos que el volumen específico del vapor húmedo es 0.48 y las unidades es lo que nos interesa porque podemos usar este como factor de conversión. Nos interesa que está en metros cúbicos por kilogramo y nuestro flujo másico de vapor es de kilogramos por minuto. Entonces, vamos y calculamos el gasto volumétrico
del vapor, aquí está, el gasto es igual a flujo máximo del vapor multiplicado por el volumen específico del vapor húmedo. Son 20 kilogramos por punto 48,6, es igual a 9.72 metros cúbicos por minuto, es decir, se requieren prácticamente 10 metros cúbicos por minuto de vapor a una presión de 232.1 kilopascales, equivalente a una temperatura de 125 y una calidad del 63% para este proceso, para producir 120 kilogramos por minuto de producto con esta concentración de sólidos, que es la que debe de llevar el producto, a partir de 100 kilogramos de materia prima, ¿no? Pero solo tengo una duda, ¿qué significa calidad de 63% significa que solamente en el vapor húmedo solamente hay 63% de vapor saturado. El otro 37% está en forma de gotitas de líquido, ¿no? Pero esas muchas gotitas de líquido que tiene ayudan a que se condense el vapor, todo el vapor sobre el alimento, sobre las partículas de alimento y lo procese. Y aparte, con esta calidad de vapor, que es muy baja, no le das un sobreprocesamiento al alimento, no lo quemas, ¿no? O sea, si estás procesando, por ejemplo, una crema pastelera, pues no la quieres ver color café, la quieres ver color cremita, ¿no? Si estás procesando un puré de tomate, pues no lo quieres ver ahí medio cafezón, sino que lo quieres ver rojito, así, que se vea rico, antojable. Entonces, lo que significa es que tiene en la nube de vapor, tienes 63% de vapor saturado y el resto, el 37% restante, está en forma de gotitas suspendidas ahí en el vapor, gotitas de líquido saturado. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, es lo que llamamos un vapor de baja calidad, porque en la industria alimentaria pues, usan vapor, por ejemplo, del 90%. Pero, como les repito, es una calidad suficiente para procesar el alimento. No está mal, ¿no? Bien, y entonces para comparar, verificar el balance de energía y ver si calculamos bien, fíjense bien también lo que se desprende acá. Bien, tenemos el balance de energía, como lo habíamos visto, donde los calores de las corrientes se suman, ¿no? Y aquí están las ecuaciones desarrolladas para cada uno de los calores que componen el balance de energía. Aquí está la ecuación de balance desarrollada. Fíjense bien, este es el calor del alimento que entra, este es el calor que va a ceder el vapor y este es el calor que va a tener el producto. Entonces, sustituyendo valores en ambos lados de la ecuación, ¿no? Fíjense bien, la eficiencia es igual a 1. Dijimos que en este problema no nos dijeron qué eficiencia tiene el intercambiador, pero estos intercambiadores tienen eficiencias muy altas porque no hay nada que impida la transferencia de calor, al contrario, obtenemos que el alimento que entra tiene un calor de 19.680 kilojoules por minuto, calculado con esta ecuación. El vapor que entra cede una energía de 38.280 kilojoules por minuto, calculado con esta ecuación. Y el producto lleva al final una energía de 57.960 kilojoules por minuto, calculado con esta ecuación. Entonces el balance también nos da los calores específicos para cada corriente, o los calores determinados para cada corriente. Entonces ya tenemos los valores para cada una de las expresiones, sumamos ambos lados de la ecuación y nos da que la similitud es del 100%. ¿Por qué razón? Porque la eficiencia la consideramos del 100% o como un, ¿no? Si no, nos daría un poquito diferente, pero vemos que el balance se cumple, ¿no? O sea, en el papel se cumple. Tenemos 57.960 kilojoules que entran al sistema y 57.960 kilojoules que salen del sistema. Entonces, el balance que habíamos planteado al principio de que los calores de las corrientes se suman, pues se verifica aquí en la ecuación para verificación. Entonces, tenemos que estos intercambiadores son diferentes de lo que habían estado viendo en transferencia de calor, que les digo que no me las enseñan desde carcasa con tubos, porque pues es el que conocen los ingenieros químicos, ¿no? Entonces, pero en alimentos usamos otro tipo de intercambiadores que nos permiten procesar una amplia variedad de alimentos, ¿no? Si se nos ocurre algún producto nuevo que tenga facha de ser como una especie de puré, bueno, pues ahí está, ¿no? Tal vez puré de manzana, puré de tomate, una salsa ketchup, no sé, una mayonesa con chipotle, yo no sé, un guacamole, bueno, no sé si es guacamole, pero crema pastelera o una crema pastelera diferente, etcétera, una crema chantilly, por ejemplo, ¿no?
tenemos otros procesos, ¿no?, que podemos encontrar en la industria alimentaria y que es importante que los ingenieros en alimentos los conozcan, porque igual y se lo encuentran, ¿no?, y van a decir, ¿y eso qué es? Parece autoclave, pero no es autoclave, ¿qué será? Es un intercambiante. Entonces, bueno, es una cuestión de que no voy a seguir enseñando lo que uno quisiera, pero bueno, sí. Entonces, vimos que el balance de energía no tiene ninguna complicación. Y lo que aprendieron el balance de calor para el intercambiador ya vimos que se resuelve muy fácil, ¿no? Porque es el vapor el que se ve el calor. Y realmente ahí no hay misterio, ¿no? Aquí te lo hacen allá como que están inventando el hilo negro, te lo hacen así desde abajo, pero en realidad es muy fácil. Entonces el objetivo también de esta clase es integrar eso que traen, ¿no?, desde balances de masa hasta ahorita, integrarlo y aplicarlo a la ingeniería de alimentos, porque ustedes son ingenieros en alimentos, no son ingenieros químicos, ni bioquímicos, son de alimentos. Y su formación, pues eso les da química de alimentos, análisis de alimentos, tecnología de alimentos, etc. Son ingenieros en alimentos. O van a ser. Y eso nos va a permitir defenderse en el ámbito laboral. Bien, entonces esto sería lo que tendría para esta parte del capítulo 3, transferencia de calor o procesamiento térmico de alimentos, ¿no?, aplicando los principios de transferencia de calor. Y la próxima semana tendríamos ya el examen, el primer parcial, o el parcial número 1, y empezaría el martes y terminaría el jueves. Entonces el martes damos un pequeño repaso y empezamos a ver el tema de muerte térmica de los microorganismos, porque aquí ya vimos cómo se transfiere el calor. Ahora vamos a ver cómo se mueren los bichos con el calor, ¿no? ¿Y por qué es importante ver cómo se mueren los bichos? Porque la cantidad de bichos que tengamos en un alimento, pues nos va a decir cuánto tiempo requerimos para matarlos a todos, ¿no? En un alimento pues no pueden ir bichos porque nos enfermamos. Entonces, hay que matarlos a todos. ¿Cuánto tiempo requerimos? Entonces, yo ahí me doy cuenta, digo, ay, no, 40 minutos de proceso. No, pues no. Quiere decir que tengo que recibir el alimento con una mejor calidad microbiológica.